A ver, organicemos esto, pongamos una imagen, pongamos el título, nos ponemos ahí bien bonitos a un lado y empecemos. Bueno, bienvenidas a otro video sobre historia de Turquía. Hoy quiero hablar de un tema un poquito específico, pero no se preocupen que igual está bueno y es fácil de entender. Hoy vamos a responder una pregunta. ¿Por qué Turquía ya no usa el alfabeto árabe? Muchos de ustedes tal vez no lo sabían, pero en Turquía se usa una variación del alfabeto latino. Y esto, que a primera vista u oída no parece la gran cosa, se complica cuando uno mira el mapa. Todos los vecinos musulmanes de Turquía usan el alfabeto árabe. Incluso países como Pakistán o Afganistán, que ya no son vecinos de Turquía ni de los árabes, usan variaciones del alfabeto árabe para expresar su propio idioma. Incluso, si vamos más lejos, la mayoría de los vecinos cristianos de Turquía no usan el alfabeto latino. Usan el cirílico, o el griego, o esta cosa hermosa que usan en Georgia. ¿Por qué Turquía no usa el alfabeto árabe entonces? La cosa es que sí lo usaba, porque en lo que hoy es Turquía y lo que era el Imperio Otomano, el alfabeto árabe fue usado durante siglos, y si lo pensamos bien, fue usado hasta hace muy poco, hasta 1929. Y bueno, la idea de este video es explicarles por qué. Pequeñísima historia del idioma turco y sus alfabetos. Quisiera empezar a responder la pregunta de este video contándoles una pequeñísima historia del idioma turco. ¿Por qué? Pues porque con alguien tengo que compartir toda esta carreta que hablo. Mentiras, es para mostrarles que este es un idioma antiguo, dinámico y que no es la primera vez que cambia de alfabeto. Eso suena mucho mejor, oiga. Bueno, las primeras evidencias escritas del idioma turco son las inscripciones del Valle de Orkhon, que están en lo que hoy es Mongolia, que es de donde se supone que salieron los turcos y que datan del siglo VIII. Estos monumentos están escritos en el llamado turco antiguo, o el idioma que hablaban los turcos antecitos o a principios de la Edad Media, y están escritas con este alfabeto, que se ve súper guay y parecen runas, pero no son. Bueno, los turcos se trastearon este idioma por toda Asia Central hasta Oriente Medio, y cuando entraron en Anatolia alrededor del siglo XI y se volvieron musulmanes, pues adoptaron el alfabeto árabe y empezaron a tomar un montón de palabras y gramáticas tanto del árabe como del persa, que eran los idiomas administrativos de la región. Administrativos, así se dice. Ya unos siglos después, con el Imperio Otomano asentado en Estambul, el idioma tomó aún más elementos del persa y se volvió bastante complejo y elaborado, muy diferente al que usaban las personas comunes y corrientes en la mayor parte de Anatolia. Expliquémoslo con un meme. ¿Por qué tiene tantas ganas de ir al garage? El garage, ¿oyeron el garage? Ulala, señor Francis, sí, cómo no. ¿Cómo se dice entonces? Parqueadero. Eso duró varios siglos, y ya en el siglo XIX el idioma otomano pasó por varios intentos de simplificación y estandarización, y así como todo el mundo, los turcos empezaron a adoptar palabras de origen occidental. Como lo que queremos responder es por qué Turquía ya no usa el alfabeto árabe, tenemos que dar un vistazo al contexto histórico del momento del cambio, que fue en 1929. Así pues, para principios del siglo XX, el debilitado Imperio Otomano terminó finalmente su proceso de desintegración tras quedar en el lado perdedor en la Primera Guerra Mundial. Para 1919 queda más o menos así y empezaba la década de los 20. ¡Ay, los años 20! Charleston, la Gran Depresión y las revoluciones de Mustafa Kemal Pasha. Ya vimos cómo estaba Turquía al final de la Primera Guerra Mundial y, como al caído caerle, Grecia, que había estado tanto tiempo bajo el dominio otomano, decidió que era hora de invadir lo que quedaba del imperio. Y así empezaba la Guerra de Independencia o Liberación Turca, donde Mustafa Kemal Pasha, a.k.a. Ataturk, logra rearmar el trajinado ejército otomano y logra expulsar no solo a griegos, sino a italianos, ingleses y franceses de Anatolia y Estambul. Y así se vuelve el líder indiscutido, ya no del Imperio Otomano, sino de lo que sería una joven república turca, que viene a fundarse en 1923, ya ganada la guerra. Las reformas llevadas a cabo durante el gobierno de Ataturk e incluso de su sucesor İsmet İnönü le cambiarían para siempre la cara a la región. Las reformas incluyen cambios tan radicales como la creación de la república, o sea, la abolición de la monarquía, cambios también como la abolición de la ley religiosa, la obtención de derechos políticos por parte de las mujeres y la abolición del califato. Aquí les dejo un link por si términos como sultán, imperio otomano o califa les parecen confusos. Aunque el alcance y beneficio de las reformas son temas de debate, su impacto es indiscutible y trascendental para la sociedad turca e incluso para Medio Oriente. Como ya pueden ir sospechando, el cambio del alfabeto estuvo enmarcado dentro del contexto de las reformas político-culturales,
Y, si uno se pone a pensar, es uno de los cambios más profundos ocurridos durante la República Turca. De hecho, el alfabeto árabe y el idioma turco ya habían sido estandarizados y simplificados durante el Imperio Otomano en un esfuerzo de instruir a una población. Esta vez, esta reforma, sin embargo, se trataba de un cambio más profundo. A ver, no solo era para simplificar o porque les pareciera el alfabeto latino más bonito o más fácil. Atatürk, que era el líder de esta nueva república, creía que Turquía debía civilizarse, y para él, como para mucha gente en la época, la civilización era una, la occidental. Dicho esto, hay que admitir que los esfuerzos del gobierno de Atatürk y de su sucesor sí incrementaron de manera significativa el porcentaje de la población que sabía leer y escribir. Bueno, también hay que mencionar que las reformas no solo consistieron en la adopción de caracteres latinos, sino que la gramática y muchas palabras de origen árabe o persa fueron reemplazadas por antiguos vocablos o gramática turca o por neologismos basados en el turco antiguo, aunque también por una cantidad bien considerable de palabras de origen occidental. Así pues, la reforma no solo era un intento por alejarse del pasado otomano. La reforma del alfabeto, como la mayoría de los cambios llevados a cabo en el gobierno de Atatürk, también tenían un objetivo nacionalista. Querían crear una identidad de una nación turca, lejos de sus vecinos árabes y persas, y siempre apuntando a Occidente y creando una identidad turca moderna y propia. Contribuyó también un enorme esfuerzo por crear una historia turca no ligada al desarrollo del mundo musulmán, como se hacía anteriormente. Mejor dicho, las reformas del gobierno de Atatürk, pero especialmente esta del alfabeto, representaron un enorme portazo al pasado y a la creación de un futuro nacionalista. Pero entonces, ¿tuvo éxito la reforma? Bueno, aunque parcialmente yo diría que sí. Solo hace falta que veamos el estado de Turquía. Incluso hoy en día, con un presidente islamista como Recep Tayyip Erdoğan, la República Turca está lejos de parecerse a sus vecinos de mayoría musulmana o a otros países que intentaron reformas de corte modernizador durante el siglo XX. Como Irán o Afganistán. Ya dijimos algunas características de la reforma, pero ¿la reforma es buena o mala? Eso ya son consideraciones personales. Aunque las reformas llevadas a cabo por Atatürk seguramente fueron impuestas y no siempre tuvieron las consecuencias deseadas, los resultados son mucho más positivos que negativos. Solo el hecho de otorgar derechos políticos a las mujeres, acabar con la monarquía y establecer una cierta república laica son unos logros impresionantes para la época y para la región, e incluso para el mundo. Y bueno, en Turquía, por ejemplo, yo llegué a escuchar que esta reforma alejó al pueblo de su pasado, que para la mayoría de sus ciudadanos los textos anteriores a la reforma se volvieron incomprensibles e inaccesibles y que eso era una especie de crimen. Y yo creo que eso tiene algo de sentido, pero la verdad sea dicha, aquí en Colombia, por ejemplo, casi nadie tiene interés o acceso real a textos de hace más de 100 años, muy a pesar de que en teoría somos capaces de leerlos. Y al contrario, si uno se fija en el pueblo turco de hoy en día, pues es un pueblo ancladísimo a su pasado, que tiene concursos de historia, cientos de novelas históricas y que en general tiene su historia y su pasado mucho más presentes que otros pueblos, o por lo menos eso creo yo. Bueno, si nos concentramos en el cambio del alfabeto, hay aspectos que evidentemente son ventajosos. La reforma del alfabeto no implicó simplemente un cambio de caracteres, también implicó una simplificación y estandarización del lenguaje. Además de esto, desde la reforma, en el turco cada letra corresponde a un solo sonido específico, lo cual hace que la pronunciación y la escritura sean mucho más sencillas que digamos en inglés o español. Por eso hay concursos de deletreo en inglés, o por eso uno pregunta en español si va con C o con S o con Z y es una mierda, pero esa es otra historia. Todo esto lo hace un idioma mucho más fácil de enseñar y yo creo que sí contribuyó a la campaña de alfabetización en Turquía. Finalmente, y muy dentro de las consideraciones personales, tengo que confesar que si Turquía no tuviera un alfabeto latino, probablemente no me hubiera aventurado a vivir allí, a estudiar y a hacer videos sobre el país o Medio Oriente. Así que creo que al final, por lo menos los suscriptores de este canal, sí salimos ganando con la reforma. Y bueno, como pueden ver, ahora aparezco fresco y delicioso con una nueva percha y nuevos diseños. Esto se lo tengo que agradecer a mi amigo Gerardo Gutiérrez. El tipo es un amigo de la infancia, un artista jodidamente talentoso y aunque no tenga tanto flow como yo, le agradezco muchísimo su aporte a este canal y en general todo lo que ha hecho por mí. Como siempre, gracias al Girard. Ay, creo que ya, como siempre, me alargué más de lo que quería. Muchísimas gracias a quien se haya quedado a ver todo el video, espero que les haya gustado, no duden en poner preguntas en los comentarios si tienen alguna duda. Y si no lo han hecho, por favor suscríbanse. ¿Cuál por favor? Suscríbanse.